Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Frente al sentir de Cristo. Hoy queremos pensar en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Yo quiero que usted me pueda acompañar y leer conmigo lo que dice el texto bíblico. Dice Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Curios, para gloria de Dios Padre. Sabemos, queridos hermanos, queridos amigos, sabemos que Jesucristo toda su vida fue un hombre quebrantado. Esto es lo que dice Isaías 53. Isaías 53 dice que Jesucristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y toda su vida Jesús dio con elocuencia, una muestra elocuente de que su vida era una vida quebrantada, era una vida quebrada por Dios, era una vida sujeta a la voluntad de Dios. Una vida quebrantada es una vida que está en dependencia permanente de la voluntad de Dios. No solo era manso y humilde. Vamos a entender mansedumbre como docilidad, como un espíritu enseñable, como un espíritu corregible, como un espíritu dócil, capaz de poder sujetarse a una voluntad superior. Jesucristo era manso y Jesucristo era humilde. La humildad bíblica no es una apariencia de piedad. La humildad bíblica es total dependencia de Dios. Total dependencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, el orgullo, que es lo contrario a humildad, es independencia a la palabra de Dios, es pretender vivir separado de Dios. Por eso es que la Biblia elocuentemente dice que el hombre es arrogante, altivo, soberbio, porque ha creado desde Adán hasta ahora un camino en paralelo a Dios y cree que puede vivir sin Dios. Es más, algunos creen que Dios es una fábula y se burlan de él, y se ríen de él y menosprecian a aquellos que tenemos fe bíblica, fe sobrenatural en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, toda su vida Jesucristo fue un hombre quebrantado, e Isaías 53 así lo afirma. Ahora, la cruz del Calvario fue la culminación de ese quebranto. Jesús nace y toda su vida tiene una marca indeleble, y esa marca indeleble es una vida de quebranto. Y la culminación de esta vida de quebranto es el quebranto mismo allí en la cruz del Calvario. Ahora, querido amigo, querido hermano, usted que dice haber nacido de nuevo, si usted y yo estuvimos con Cristo en esa cruz, si usted y yo morimos con Cristo en esa cruz, entonces tenemos el mismo espíritu en nosotros. Por lo tanto, el llamado que tenemos es a vivir permanentemente quebrantados. Si usted y yo morimos con Cristo en esa cruz, si usted y yo nos identificamos por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la instrumentalidad de la fe, nos identificamos con la muerte y con la resurrección de Cristo, quiere decir que por la fe, usted y yo estuvimos en esa cruz, fuimos clavados juntamente con Cristo Jesús, como lo dice el apóstol Pablo, pero al estar clavados ahí tenemos el espíritu de la cruz, tenemos el espíritu de Cristo, tenemos el mismo espíritu que Cristo tenía ahí. Por lo tanto, el llamado que todo cristiano tiene es a vivir una vida de quebranto.
Cuando la Biblia dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, el texto me está diciendo que tengo que valorar lo que Jesús valora. Tengo que vivir como Él vivió, tengo que tener apego por las cosas que Él tuvo apego y tengo que tener un desapego por todo aquello que Él tuvo desapego. Si tenemos el Espíritu de Cristo, si estuvimos con Cristo clavados en la cruz y conocemos no solo la forma de la cruz, sino que esta realidad de la cruz se ha hecho carne y sangre dentro de nosotros, entonces tenemos que estar conscientes de mantenernos en una actitud de necesidad permanente y constante todos los días. Necesidad de Cristo, necesidad de su palabra, necesidad del Evangelio. Alguien que ha oído el Evangelio, alguien que recibe el Evangelio, necesita seguir expuesto al Evangelio, porque el Evangelio no es el ABC del cristianismo. El Evangelio es el alfa y el omega, es todo. El Evangelio permite que es la génesis de la vida eterna, es la culminación y sostiene la vida eterna. El Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio. Entonces, este espíritu, el espíritu de Cristo, si usted estuvo clavado con Cristo en la cruz, si usted realmente se ha identificado con la muerte de Cristo, entonces usted tiene que tener el mismo espíritu de Cristo. Y ese espíritu lo hará tener una permanente necesidad del Evangelio, de la palabra de Dios y de Cristo mismo, de la formación de la imagen de Cristo en usted y en mí. Jamás confiando en nuestras capacidades, ya que no hay nada en nosotros mismos para que podamos afirmarnos en eso. Cuando hay un espíritu quebrantado, nuestras capacidades o nuestras supuestas capacidades son quebrantadas, porque hay una claridad bíblica de que no sirven para cosa alguna. La Biblia nos muestra muchas cosas de lo que ocurrió en la cruz y frente a la cruz. Lo tentaron, lo amenazaron, lo burlaron. Sin embargo, él enmudeció y no abrió su boca. Mantuvo la compostura, se mantuvo quebrantado, se mantuvo en una actitud de mansedumbre, se mantuvo dócil, aun cuando los látigos del flagelo taxilatum habían sido terribles, y aun cuando las burlas y el escarnecimiento estaban doblegando toda su existencia, y aun cuando el propio Padre lo iba a desamparar en la cruz, porque Él estaba en ese momento y reemplazándome a mí y a usted. Estaba muriendo, recuerde, una muerte vicaria. Pero Él mantuvo la compostura. Fue avergonzado, fue humillado en la cruz, pero no abrió su boca. No olvidemos que Él podía con todo su poder, porque Él era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Él podía establecer argumentos, Él podía quejarse, Él podía reclamar, Él podía manifestar su poder, Él podía argumentar inclusive que lo que ahí estaba ocurriendo era algo totalmente injusto. Pero Él no abrió su boca, Él guardó silencio por este espíritu de quebranto del que yo le hablo. Y la demanda de Filipenses es: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él sabía que el propósito por el cual había sido llamado era suficiente para que Él se sujetara a la voluntad soberana de su Padre. Ahora, si ese espíritu de Cristo, que estuvo con Cristo ahí en la cruz, si el espíritu del crucificado está en mí, yo debiese saber lo que es la humillación. Usted debiese saber lo que es la humillación. Usted debiese tener un corazón proclive a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias, porque usted dice tener el mismo espíritu de Cristo. Cristo vivió humillado toda su vida, pero Él sabía quién era. Nadie le podía quitar su verdadera identidad. Si usted, querido hermano, si usted estuvo allí en la cruz del Calvario por medio de la instrumentalidad de la fe, el milagro de la humillación gloriosa se traspasó a usted. Y usted tiene el mismo espíritu de humillación que tenía Cristo Jesús.
Entonces usted está capacitado en la sobrenaturalidad del Espíritu para vivir quebrantado delante de Dios, para vivir en completa necesidad, en completa humillación, entendiendo humildad como una total dependencia de la palabra de Dios y del Evangelio mismo. No te olvides que el Evangelio se nutre del Evangelio. No podemos pensar que el Evangelio es una doctrinita que yo aprendo cuando recién me convierto, una doctrina de iniciación. No, el Evangelio es todo lo que el ser humano necesita, porque el Evangelio de Dios revela la justicia de Dios, la justicia imputada. Si usted estuvo allí en la cruz, entonces el milagro de la humillación gloriosa se traspasó a usted, y usted tiene el mismo espíritu de humillación que Jesucristo tiene. Si el Espíritu de Dios está en usted y está en mí, recuerda que ese Espíritu está en este mensaje, en el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, este mensaje será atacado, será confrontado. Este mensaje no le gusta al hombre, el religioso, la religión, el hombre, el humanismo. Y la religión y humanismo son una sola cosa. No les gusta este mensaje porque este mensaje no es popular. Porque el evangelio bíblico humilla al hombre y exalta a Cristo. El falso evangelio deja fuera a Cristo, deja fuera las demandas de Cristo, deja fuera la cruz y el negarse y el morir todos los días y entroniza al hombre. El verdadero evangelio pone en el centro la cruz de Cristo y pone en el centro a Cristo crucificado. Lo dijo Pablo: cuando estuve entre vosotros, no me propuse saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Necesitamos estar permanentemente conscientes de esta realidad, ya que motivos para ser humillados no faltarán. Este mensaje será contradecido, contraargumentado, lo querrán destruir, porque este mensaje habla de Cristo y no del hombre. Es el Cristo crucificado, muerto y resucitado. Si ese Cristo crucificado, muerto y resucitado habita dentro de usted por medio de la fe, entonces se persigue a Cristo. Y si Él habita dentro de usted, usted será perseguido. La iglesia tiene que ser perseguida. Pero hoy día la iglesia no está siendo perseguida porque el mensaje va de la mano con el comunismo, con el marxismo. Va de la mano con el humanismo, con principios livianos, superficiales. Le ha tomado la mano a Grecia y a Roma. El evangelio que hoy día se predica en los púlpitos, no está Cristo predicando, está Tomás de Aquino, Erasmo de Rotterdam, Petrarca, el padre del humanismo italiano. Ellos son los que están predicando a través de cientos de predicadores. Necesitamos volver al evangelio bíblico, al evangelio que tiene el espíritu de la cruz, al evangelio que tiene el espíritu de Cristo, al evangelio que quebranta, que desmenuza, que produce dentro de nosotros una necesidad permanente de la obra de Cristo. Necesitamos estar conscientes de lo que significa tener el mismo espíritu de Cristo, el cual te dará la seguridad de quién eres, y no tendremos que probar nada a ningún hombre. No tenemos que dar satisfacción a ningún ser humano y a ninguna institución religiosa. El cristiano es discípulo de Cristo y hace discípulos para Cristo y vive en dependencia de Cristo y del Evangelio. Entonces tendremos el privilegio de ser humillados, asediados, quebrantados. Lo único que importa es saber y conocer el mensaje de Cristo clavado en la cruz. Entre el cielo y la tierra hay una cruz y hay un hombre crucificado, y eso es lo que todos los hombres tienen que oír. Todo esto es por revelación. Tu intelectualidad, tu conocimiento académico de poco sirve. Necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Conocer por fe el mensaje de Cristo nos llevará a que jamás el mensaje se debilite. Al contrario, el mensaje de Cristo se fortalecerá dentro de nosotros y nos dirá desde adentro: nadie puede destruir este mensaje, porque este mensaje es Cristo. El evangelio es Cristo y Cristo es el evangelio. No existe poder en el infierno
No existe ningún tipo de poder en ningún mundo, ni en el conocido ni en el desconocido, que pueda destruir el mensaje del Evangelio, ni lo que Dios hace dentro del corazón del redimido. ¿Por qué? Porque el mensaje es Cristo y el que mora dentro del redimido es Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El espíritu de quebranto tiene que estar en nosotros. El Dios de paz nos bendiga y traiga sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo.